con unos invitados de lujo que les voy a presentar. Paula Ansaldo, en primer lugar, es doctora en Historia de la Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral se titula Teatro Judío en Buenos Aires, 1930-1966, Cartografía, Desarrollo y Productividad en el Campo Teatral Argentino. Es becaria del CONICET y forma parte como investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo, IAE, de la UBA y del Núcleo de Estudios Judíos, IDES. Como docente se desempeña en la materia Historia del Teatro Universal en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bienvenida, Paula. Eugenio Shkolnikov es doctor e investigador en artes escénicas, doctorando en Historia y Teoría de las Artes de la UBA. Se desempeña como docente de Historia del Teatro Universal en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y junto con Ignacio Bartolone y Mariano Saba edita la revista digital de dramaturgia La Llave Universal. Bienvenido, Eugenio, a esta mesa. Después tenemos a nuestro amigo Jorge Dubati, que no necesita presentación, pero de alguna manera diremos 3 líneas para seguir la presentación de todos. Es doctor en la universidad, por la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de los Espectadores de Buenos Aires y es director general del Aula de los Espectadores de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha contribuido a abrir 46 escuelas de espectadores en América Latina, España y Francia, y actualmente participa en el proyecto ESNA, École du Spectateur de Nouvelle Aquitaine, en Francia, para la creación de la primera escuela de espectadores digital. Bienvenido, Jorge. Y Luz María Sánchez tampoco necesita presentación, está en todos lados de nuestro programa, sin embargo, vamos a decir también algunas líneas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte, profesora investigadora adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y doctora en Artes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autora de los libros Sonar, Navegación, Localización del Sonido en las Prácticas Artísticas del siglo XX, otro libro Samuel Beckett, Electrónico, y otro Epifanías Tecnológicas, Samuel Beckett y las máquinas de inscripción y manipulación audiovisual. Es fundadora y directora del proyecto Beckett México, que surge del proyecto de investigación, creación Samuel Beckett Electrónico. Desde 2019 forma parte del comité ejecutivo de Samuel Beckett Society. Pues bienvenida, Luz María. Muchas gracias. Para encuadrar un poco, diré que después de escribir Esperando a Godot, Actos sin Palabras, Fin de Partida, desde 1956, Samuel Beckett escribió 6 textos para la radio hasta 1961, las cuales fueron transmitidas en Francia, Inglaterra y Alemania. En 1964 realizó Film, protagonizada por el actor de cine Buster Keaton en Nueva York, y asimismo, de 1965 hasta 1985, una parte de su tiempo lo dedicó a la creación y producción de obras para la televisión como Hey Joe, Ghost, Trio, But the Clouds, Quaid y Nacht und Traume. Beckett estaba consciente que las obras se escriben para los diferentes medios con sus propios lenguajes. El traslado de un medio a otro requiere una reconstitución de sus elementos y códigos fundamentales. Sus experimentaciones constantes son una influencia para las nuevas generaciones de artistas teatrales y de los medios electrónicos. Estas son las problemáticas que se abordarán en esta mesa. Bienvenidos todos y todas. Y sin más, tienes la palabra, Paula, si quieres comenzar. Perfecto, muchas gracias, Ricardo, por la presentación y también por la invitación a formar parte de la mesa. Este trabajo que vamos a presentar lo escribimos en conjunto con Eugenio Shkolnikov, así que un poco lo que voy a hacer es resumir en una primera parte las ideas principales, digamos, de la primera parte del trabajo y después Eugenio va a continuar con la segunda parte.
El título del trabajo es Un fracaso interesante, una aproximación a film de Samuel Beckett, y un poco titulamos de esta forma la ponencia haciendo referencia a la forma en que Beckett caracterizó la experiencia de film, ¿no? Como un fracaso interesante, que das cuenta una vez más de esta estética del fracaso que caracteriza la propuesta beckettiana, tal como lo desarrolla García Arteaga y también Laura Serrato. Esta idea del fracaso no como algo negativo, sino como un impulso para la creación. En este trabajo, entonces, nos vamos a centrar en la única obra que en sentido estricto Beckett escribió para el cine, que es Film, escrita en 1963 y rodada en 1964 en Nueva York, dirigida junto a Alan Schneider y protagonizada, como ya dijeron, por Buster Keaton. La propuesta, como seguramente ya saben, le llega de parte de Barney Rosset, que es su editor en los Estados Unidos, quien le propone escribir un guión que formaría parte de un proyecto de realizaciones cinematográficas escritas por dramaturgos, a la que también invitan a Harold Pinter, a Ionesco, a Marguerite Duras, aunque finalmente el único proyecto que se concreta finalmente es el de Beckett. Y como saben, Beckett ya tenía un interés por el medio cinematográfico desde su juventud. Es muy famosa la anécdota de la carta que le escribe a Eisenstein, ¿no? Solicitándole un poco ir a Moscú y formarse como su aprendiz. Una carta que no se sabe si no le llega, pero que bueno, Beckett no recibe respuesta a esto. Así que bueno, finalmente acepta la propuesta de escribir este guión y en 1964 finalmente se concreta este proyecto. Para resumir muy brevemente, Film se centra en el personaje de O, que la O es por object, ¿no? Objeto en inglés, que es un personaje que está en fuga durante todo el film, motorizado por la aversión a ser visto. Y en el personaje que es denominado como E, por eye, ¿no? Ojo en inglés, que es el perseguidor, que está identificado con la cámara, que primero lo sigue por la ciudad, después por las escaleras de un edificio y finalmente por un cuarto cerrado, que es donde sucede la mayor parte del film. La película es absolutamente silente, salvo por este shh que se escucha, ¿no? En un momento de film, que es la primera escena, ¿no? Que justamente sirve para callar a uno de los personajes que intenta hablar y reforzar ese silencio, ¿no? Dándole preeminencia así a lo visual. El film básicamente está estructurado a partir de una indicación, un procedimiento de que la cámara únicamente podía aproximarse al personaje de O, ¿no? Que lo encarna Buster Keaton, por detrás y en un ángulo que nunca podía superar los 45 grados, al que Beckett en el guión llama el ángulo de inmunidad. Esto lo explica Beckett, ¿no? Cómo debía moverse la cámara en el guión por medio de una suerte de diagramas dibujados a manos. Uno puede ver el guión y están todas las indicaciones de cómo la cámara no puede nunca transigir o apenitas transigir este ángulo de inmunidad. Esto tenía el objetivo de que O, mientras no se excediera ese ángulo, pudiera huir de, en palabras de Beckett, la agonía de ser percibido. Esta agonía, ¿no? De ser mirado por E, ya se muestra como algo terrible desde el comienzo, a partir del impacto que produce la mirada de E en los otros personajes que son percibidos por la cámara, por el ojo de la cámara. La pareja en la primera escena y la anciana que se desmaya en la segunda. La mueca de horror que vemos en sus rostros es similar en los tres personajes, se repite, ¿no? Y tiene la función de, dice Beckett, sugerir lo insoportable del escudriñamiento de E, ¿no? Esta agonía que supone ser percibidos. De esta forma, a lo largo del film, lo que hace O es ir suprimiendo toda percepción extraña, ¿no? Ya sea animal, esta escena muy cómica con el gato, el perro, y después el pez y el loro, humana, ¿no? Cubre la ventana, cubre el espejo y rompe las fotografías, y divina cuando rompe la estampa del dios sumerio que está pegada a la pared, Apu. En este sentido, el film entabla un diálogo con la filosofía del obispo George Berkeley, cuya frase es lo que da comienzo al guión, que es ser percibidos. Esta está de acuerdo a los postulados que rigen el sistema filosófico de este pensador irlandés, que plantea que en su nivel más fundamental, la realidad no se compone de sustancias materiales, sino espirituales que existen solo en la medida en que son percibidas. Por lo que esta concepción supone que los hombres existimos, en tanto estamos siendo percibidos por Dios, que sería el percibidor absoluto, cuya omnisciencia permite la existencia del mundo. Es decir, que los humanos tendríamos una doble condición, seríamos a la vez objeto y sujeto de la percepción. Este desdoblamiento del yo ya aparece en el film, en la escena, sobre todo en el que el personaje mira las fotografías y, bueno, obviamente en el final, recuerdan la escena, él mira las fotografías sentado en la mecedora, ¿no? Y finalmente las rompe porque de alguna manera esas fotografías dan testimonio de su ser, de su estar en el mundo.
Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de esta búsqueda de O, de lograr el no ser, no logra, ¿no? A pesar de que sí logra escapar de las percepciones ajenas, no logra escapar de la inevitabilidad de la autopercepción con la que se enfrenta cara a cara en la última escena cuando ve, ¿no?, a su doble. Esta mirada que garantiza la existencia y de la que no podemos escapar no es ya entonces la de Dios, como para Berkeley, sino la propia. En este sentido, Beckett indica que hasta el final del film no debía quedar claro que el percibidor que percibe no es algo extraño, sino el yo. Para esto, lo que hace el autor es proponer una superposición entre la mirada de E, que es la que está identificada con la cámara, y la mirada de O, que debía de alguna manera distinguirse de la mirada de O, de E, la mirada de E y la de O, ¿no? Esto ya en el guión mismo Beckett indica que le presenta una cierta dificultad técnica para distinguir las dos miradas. El desafío residía en que no se trataba de una mirada subjetiva y otra objetiva, sino de dos visiones subjetivas de la realidad. Finalmente, esto se resuelve gracias a la intervención del director de fotografía, Boris Kaufman, y se decide utilizar un filtro que le daba a la mirada de O un carácter ligeramente desenfocado, y también le asignaron una diferente profundidad y duración a los planos correspondientes a la mirada de O y de E, ¿no? Abro cita, mientras que los planos de E son más largos, amplios y tienden a ser móviles, los correspondientes a la visión de O son más cortos, estáticos y cercanos. Es una cita de Capello. En el final, estas dos miradas se enfrentan y el personaje descubre que aún en la soledad más absoluta, ya despojado de todo sujeto o objeto que pueda devolverle la mirada y la conciencia de sí mismo, no habrá posibilidad de escapar a un principio central, aquel que configura la propia autoconciencia y lo define en tanto sujeto. No obstante, como en todas las obras de Beckett, la semántica del film es abierta, por lo que estimula la elocuencia del espectador y permite diferentes interpretaciones. Especialmente si el visionado del film no se complementa con la lectura del guión, que es donde aparecen citadas la frase de Berkeley y las indicaciones de Beckett, que de alguna forma nos clarifican cuál era la propuesta y la intención del autor, y en ese sentido cierran un poco más el sentido, ¿no? De esa forma, si bien en la última escena vemos que el personaje se enfrenta a sí mismo, este encuentro ha sido interpretado de distintas maneras. Por ejemplo, la interpretación que más me interesó plantea que algunos vieron en las acciones del personaje una cierta disolución del yo, un estar desprendiéndose de aquello que lo conecta con la vida frente a la inminencia de su propia mortalidad, algo que indefectiblemente todos tendremos que enfrentar, ¿no? Mirar cara a cara en el final. Recordemos en este sentido que el personaje en muchas escenas se toma el pulso, ¿no?, para confirmar si sigue viviendo. El sentido de la obra se independiza así de las intenciones iniciales del propio Beckett, y si bien en eso consiste su fracaso, ¿no?, como él mismo lo denominó, la idea de que, bueno, por las dificultades técnicas que encontró a lo largo del proceso no pudo del todo plasmar su intención. Pero este fracaso sería lo que a la vez potenció la obra, como él mismo le dice en una carta a Schneider, dice, abro cita, supongo que en cierto sentido falla, ¿no?, la película, con referencia a un esquema puramente intelectual. Pero al hacerlo ha adquirido una dimensión y una validez propia que valen mucho más que cualquier traducción de intenciones meramente eficiente. Digamos, triunfa porque fracasa, ¿no? Asimismo, en el conjunto de procedimientos que articulan el desarrollo narrativo del film, Beckett regresa sobre uno de los núcleos centrales que definen su poética, la infraciencia como principio constructivo. Seguimos aquí a Duati, quien define la infraciencia como los límites que en términos semánticos y narrativos la obra artística le impone al saber y al conocer. Por un lado, la infraciencia aparece en Beckett como condición de posibilidad de la creación, ¿no?, la comprensión del trabajo artístico en el cual el producto creado manifiesta un grado de mayor autoconciencia sobre sí mismo que el que tiene el propio creador. En la conocida entrevista realizada en 1956 para el New York Times, Beckett afirmaba, abro cita, hago un trabajo en el que no soy dueño de mis materiales. Joyce, cuanto más sabía de algo, más era capaz de hacer. Tendía como artista a la omnisciencia y a la omnipotencia. Yo trabajo con la impotencia, con la ignorancia, ¿no? La infraciencia, entonces, la idea de no saber como constitutiva de la poética beckettiana. Por otro lado, al limitarle al espectador el acceso al saber, se lo estimula en su imaginación y en su actividad interior, como dijimos. En el guión del film, Beckett se encarga de señalar que no es necesario que el espectador comprenda las coordenadas en las que se sitúa la fábula. Por ejemplo, el guión indica que el cuarto en el que sucede la mayor parte de la acción es el cuarto de la madre del personaje, pero esto no se nos comunica en ningún momento del film. De la misma forma, hasta el final no sabemos de qué o de quién huye el personaje, no sabemos dónde está ni a dónde se dirige y no tenemos ningún elemento para determinar sus motivaciones para huir. Se trata así de un personaje no referencial, sin pasado, sin prehistoria, sin identificación social o realidad psíquica definida, del que además se nos impide ver su rostro hasta el final, al igual que a E.
En este sentido, como señala Sánchez Cardona, abro cita, Beckett organizó sus exploraciones en los distintos medios electrónicos a partir de claros cuestionamientos a las antítesis que los regulan. En el caso del medio radiofónico, escuchar, no escuchar, hablar, no hablar. En el caso del fílmico y televisivo, ver, no ser visto. Cierro cita. Ya la imagen inicial pone el acento sobre el motivo de la desesperación que señala el protagonista, ¿no? Es el primer plano del ojo, un ojo que está como extrañado, ¿no?, por la cercanía del plano, que se abre ante la mirada del espectador y lo interpela de frente. Desde esta primera imagen, Beckett subraya el carácter amenazante que encierra la mirada y plantea la dualidad del mirar y ser mirado también para el espectador, ¿no?, al que este ojo lo mira. Asimismo, la imagen nos remite, obviamente, al ojo cortado de Un perro andaluz, de Dalí y Buñuel, y en este sentido lo emparenta con el legado de las vanguardias históricas. Estas formas de ojos aparecen a lo largo de todo el film, tanto en los objetos inanimados, recuerdan, la mecedora tiene como 2 ojos, el sobre donde están las fotografías también tiene 2 formas de ojos, hay primer planos también de los ojos de los diferentes animales y de los ojos de la estampa. Las referencias a la mirada y a la posibilidad de ser visto, ya cierro, constituyen un constante presente en las piezas teatrales de Beckett. Por citar un ejemplo paradigmático, André Elbo identifica en Esperando a Godot una variedad de referencias a la mirada y a la posibilidad de ser percibido. Vladimir afirma en un momento, no se ve ni un alma, posteriormente Estrabón señala, no nos han reconocido, Pozo dice, no puedo privarme demasiado tiempo de la compañía de mis semejantes, Vladimir, alguien que me mire. Es decir, aparece esta misma idea de que se es en tanto se es percibido. Sin embargo, y ya cierro, es interesante señalar que el plano del ojo que da comienzo al film no es el que originariamente había escrito Beckett para la escena inicial. La inicial tuvo que ser simplificada por estas dificultades técnicas de las que hablamos y finalmente se reemplazó, digamos, esta imagen que era en 1929 en un distrito fabril, mostraba a trabajadores dirigiéndose al trabajo, por el primer plano del ojo. La eliminación de esta escena y su reemplazo por este primer plano reforzó el carácter irreal, como dice Beckett, del film, la imprecisión del espacio y la ausencia de cronotopo realista, ¿no?, de coordenadas espaciotemporales en las que podamos situarnos. En este sentido, la obra de Beckett genera un imaginario de autonomía poética, es una cita, que no está sujeto a la lógica de ilusión de contigüidad entre el arte y la empiria. Esto se logra también a partir de la poética de actuación de Buster Keaton, y para desarrollar eso, ahora sí, le cedo la palabra a Eugenio, que es quien va a continuar con el análisis. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a detener en 3 aspectos de manera muy general y sintética también, por una cuestión de tiempo. El primero tiene que ver con la relación entre Beckett y Buster Keaton y de alguna manera preguntarnos qué le aporta, ¿no?, la propia poética de actuación de Buster Keaton a film. Y en segundo lugar, pensar cómo opera semánticamente la dimensión del encierro, ¿no?, por el cual transita el personaje de O. Y un tercer aspecto que tendría que ver con los diversos niveles de lectura que habilita la presencia de las fotografías que O mira y que luego destruye. Si vamos a la primera parte, a lo que sería el vínculo con Buster Keaton, ¿no?, hay algo interesante que destacan varios críticos, varios historiadores, y que tiene que ver con que lo curioso del caso, ¿no?, de este encuentro entre Beckett y Buster Keaton, es que si bien Film es un cortometraje absolutamente beckettiano, asimismo le pertenece tanto a Keaton como sus clásicos, ¿no?, anteriores a la llegada del sonoro. E inclusive se ha destacado, digamos, en diversas historias, tanto del teatro como del cine, que la decisión de alguna manera de Keaton de aceptar el proyecto que le proponía Beckett tenía que ver de alguna manera con recuperar el esplendor que había tenido como estrella cinematográfica en la etapa del cine silente, y también porque hacía varios años que se encontraba fuera, ¿no?, de la producción cinematográfica. Y a su vez también aparece otro elemento interesante que tiene que ver con la enorme fascinación que Beckett sentía por el actor norteamericano y que se remonta a sus propias experiencias como espectador cinematográfico desde su juventud, ¿no? Allí, por ejemplo, James Knowlson destaca que en su etapa como estudiante Beckett frecuentó asiduamente las salas cinematográficas y ahí tomó contactos con films como Sherlock Jr., The Navigator, Go West. Y posteriormente también algunas de las obras tempranas de Beckett, como por ejemplo Actos sin palabras, fueron enormemente influenciadas por las comedias silentes de Buster Keaton. Alan Friedman, por su parte, cuenta que, cito, después de ver a Keaton actuar en un escenario en París,
Beckett y Roger Plin, que organizaron la primera producción de Esperando a Godot en París en 1953, discutieron contratar a Keaton como Gogo y a Chaplin como Didi. Y para la primera producción estadounidense de Godot, Keaton fue considerado para Didi y Marlon Brando para Gogo, ¿no? Fíjense las figuras. Cierro cita. Sin embargo, el primer encuentro entablado entre Keaton y Beckett no resultó muy auspicioso, a pesar de que la historia de ese intercambio puede resultar en sí misma una fábula beckettiana, ¿no? No voy a extenderme mucho en ese encuentro, pero sí hay algo sumamente atractivo que sucede allí, y es que, en primer lugar, Keaton parece que respondía con monosílabos a lo que Beckett le proponía, pero finalmente en el final de ese encuentro revela cierto interés y saca a relucir, ¿no? Esto lo cuenta Alan Friedman, un característico sombrero Stetson aplanado que dijo que quería usar en la película. Dice Friedman, quizás ansioso por cualquier tipo de acercamiento, Beckett se apresuró a aceptar que Keaton podía usar el sombrero, al tiempo que agregó que debería tener un pañuelo colgando para ocultar su rostro de la cámara. Y, digamos, esta aparición del sombrero, por lo menos a nosotros en particular, nos remitía mucho a esos primeros relatos de Beckett que luego vamos a nombrar. En particular pensaba en El expulsado, ¿no? Y en la enorme trascendencia que tiene allí el sombrero como objeto. En la película, el clima irreal que envuelve a Film es reforzado por la forma de movimiento del personaje de Keaton, cuya gestualidad debía resultar cómica e irreal para el espectador, según las indicaciones que da el propio Beckett en el guión. El gag visual que se observa en la escena del personaje de O junto a los animales remite también de manera muy clara a los primeros films cómicos de Keaton, pero también a las imágenes que quedaron impresas en la memoria de Beckett durante su juventud en los números de Music Hall y las rutinas circenses presenciadas en teatros como el Olympia o el Theatre Royal. En la secuencia evocada, al igual que en alguna de las obras maestras de Keaton, la dimensión argumental se debilita para poner de relieve la materialidad de la acción física y las estrategias compositivas del sketch cómico. El virtuosismo del actor queda aún más resaltado por el hecho de que Keaton prescindía de cualquier truco de cámara, revelando sus acrobacias en largas tomas sin cortes, algo que, por otro lado, es interesante recordar, también resultaba un objeto de enorme fascinación para Meyerhold, ¿no? Para el director ruso, y ese famoso texto de Meyerhold acerca del inspector toma como referencia, ¿no? La enorme destreza física tanto de Keaton como de Chaplin. En Film, la marca propia de la corporalidad de Keaton le impone al relato beckettiano también algunos de los tópicos centrales que caracterizaron su propia producción como cineasta, ¿no? Y que tienen que ver fundamentalmente, como destaca Noel Carroll, el encuentro del hombre frente a la realidad física y material, ¿no? El vínculo entre el sujeto y los objetos del mundo que lo rodea. Dice Noel Carroll, cito, dado que sus bromas tratan sobre la presencia y la ausencia de inteligencia corporal en el encuentro entre el hombre y el objeto, es evidente que a Keaton le interesa que la audiencia capte las variables físicas y sus relaciones que son fundamentales en cada rutina. Para poder apreciar las caídas deliberadas y otros contratiempos que sufre el personaje de Keaton, el espectador necesita manejar la física de la situación. Cierro cita. En las indicaciones del guión, Beckett ejecuta una operación particular sobre el cuerpo de Keaton, como destacaba Paula anteriormente, ¿no? Hasta los últimos minutos de la película mantiene su rostro oculto a través de un velo que cubre su cabeza y desde las decisiones formales que definen el emplazamiento de la cámara al acompañarlo de manera casi constante desde su espalda. No es cualquier rostro. El texto estrella que Buster Keaton construyó es en sí mismo un personaje beckettiano, dotado de una cualidad absolutamente ambivalente y paradojal, anclada en su particular expresión facial. Según describe Christopher Bishop, mientras que el vagabundo que caracterizaba al personaje de Chaplin deriva de Dickens y de los music halls de fines de siglo, y el muchacho de campo que encarnaba a Harold Lloyd deriva de una literatura que todavía creía en el coraje y la suerte, el personaje de Keaton era mucho más del siglo XX. Es de hecho una imagen cada vez más reconocible y a la vez un tipo de hombre sumamente contemporáneo, ¿no? Cierro cita. La marca estilística de Keaton y del cine de su época se advierte también en la estructura narrativa que define Film. El juego entre O y E remite a la tradicional estructura del perseguidor y del perseguido característico del cine silente. La novedad aquí reside en que el personaje del perseguidor se corresponde con la propia instancia narrativa que nos introduce en la ficción, y que la forma de escapar por parte de O no será a través de la huida hacia un espacio exterior, sino hacia un grado de ensimismamiento cada vez más pronunciado.
Y acá introduzco un poco la segunda parte. Voy a nombrar en términos generales que un aspecto interesante, a diferencia de estos relatos que yo nombraba al principio, como por ejemplo El expulsado, pero también Primer amor, la dimensión de la huida, en el caso de Film, acontece hacia adentro, ¿no? En estos dos relatos que yo nombro de Beckett, los personajes estaban arrojados al vagabundear, ¿no? Y a la intemperie, ¿no? Y en el caso de Film, el personaje de huye, ¿no? Hacia adentro, ¿no? El interior configura, al menos provisoriamente, el único territorio de salvación posible. Hay un aspecto interesante que nos interesaba destacar también y que tiene que ver con el horror del personaje frente a las imágenes, ¿no? En ese sentido, nos gustaba preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a O a mirar y luego a destruir las fotografías, ¿no? Tanto en la interpelación que ejerce la mirada humana como en aquella que, en su condición más inocente y falta de intención, expresan los animales, hay un cuerpo reconocible. La percepción aquí revela un sujeto que percibe. En las imágenes fotográficas, quien ha mirado la escena permanece invisible. Sin embargo, lo que horroriza a O es la conciencia de que esa imagen es el producto de una mirada encarnada en un cuerpo, cuya percepción ha quedado cristalizada infinitamente en la superficie del papel fotográfico. Si la fotografía, como afirma Roland Barthes, es el particular absoluto, la contingencia soberana, la ocasión, el encuentro con ella es también el señalamiento de que alguien ha visto y su carácter esencialmente indicial. El horror más pleno es evidenciar entonces que aún en los objetos inanimados el fantasma de la percepción se manifiesta. A su vez, y cierro con esto, frente a las imágenes, siempre son dos las miradas que se encuentran, ¿no? Como afirma Didi Huberman, lo que vemos no vale, cito, no vive a nuestros ojos más que por lo que nos mira. Ineluctable, sin embargo, es la decisión que separa en nosotros lo que vemos de lo que nos mira. Por lo tanto, habrá que volver a partir de esa paradoja en la que el acto de ver solo se despliega al abrirse en dos. Bueno, teníamos algunas reflexiones finales más, pero por una cuestión de tiempo cerramos aquí y le damos participación al resto de los ponentes. Gracias. Muchas gracias, Paula y Eugenio, por esta participación de reflexiones sobre el film, y retomaremos quizás más adelante en las preguntas. Jorge Dubaji, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es una gran alegría poder estar aquí y hablando sobre Beckett. Ustedes saben que Argentina es un país muy beckettiano. Yo tengo aquí conmigo, que para mí es un tesoro, la primera edición de Esperando a Godot del año 54, la traducción de Pablo Palant, revisada por el propio Samuel Beckett, y por supuesto, bueno, algunos materiales del Samuel Beckett en la Argentina, que son algunos de la pila de libros que hay aquí por esta pasión argentina por Beckett, ¿no? Ahora, yendo al grano del tema de la mesa, yo estaba pensando digamos, cómo miramos el mundo a partir de ciertas sugerencias, ciertas propuestas y ciertos ejemplos que nos dio Beckett, ¿no? En relación a este tema de los medios, ¿no? Y también especulaba qué hubiese dicho Beckett en relación a todo lo que hemos vivido en esta pandemia, ¿no? Y la sensación es que si nosotros observamos su obra, en su obra ya están los tres grandes campos que se han desarrollado en la pandemia enormemente, que sería por un lado el tema de las artes conviviales, ¿no? Las artes basadas en el medio convivial, luego las artes tecnoviviales, ¿no? Las artes basadas digamos, en el tecnovivio, digamos, en la mediación que permite la desterritorialización de los cuerpos y permite la sustracción de los cuerpos en presencia, y por supuesto esas formas liminales, ¿no? Las formas de cruce. Digamos, hay algo interesantísimo en esta convivencia que estamos viviendo, una convivencia donde disfrutamos al mismo tiempo de los libros, del cine, de la televisión, de la radio, de las redes y por supuesto del teatro,
digamos, esa convivencia aparece expresada en la idea de pluralismo, la idea filosófica de pluralismo, cuya expresión sería, digamos, la de acentuar la diversidad de perspectivas que nos entrega nuestra experiencia del mundo, sin que se juzgue posible, conveniente o necesario un procedimiento reductivo que reconduzca tal experiencia múltiple a una unidad más básica o fundamental, ¿no? Esta es la definición que da Samuel Cabanchik de la idea filosófica del pluralismo, ¿no? Es decir, una idea que nosotros encontramos expresada en una frase que yo creo que nos ha marcado a muchísimos y que tiene mucho que ver con esta mirada sobre la destotalización del mundo, la imposibilidad de pensar el mundo como un universo, sino más bien como un pluriverso, que es, digamos, esa expresión que aparece en la famosa carta alemana del año 1937 y que realmente para mí es uno de los textos que abre digamos, la perspectiva del siglo XX de manera muy profética, además, a este canon de multiplicidad, a este pluralismo y a esta destotalización, ¿no? Recordemos en la carta, Beckett, muy joven, escribe: hagamos como el matemático loco, paréntesis, un signo de pregunta, que solía aplicar un principio de medición diferente en cada fase del cálculo. Estoy citando la traducción de Alicia Martínez Yuste, pero podríamos también citar, por ejemplo, una traducción levemente diferente de Ana María Cartolano, publicada en la revista Beckettiana, revista de la Universidad de Buenos Aires, dedicada, digamos, a la obra de Beckett, y en su número 5, en el año 96, aparece la traducción con algunas apostillas por parte de Ana María Cartolano. Entonces, la idea de pluralismo, la idea de pluralismo aparece inscripta en la mirada de Beckett con respecto a los medios, no solamente, digamos, en relación a los medios, sino, como decía recién Ricardo, también en relación a la percepción de las diferencias, a la percepción de singularidad, ¿no? Entendiendo por los medios la palabra, el cuerpo, la televisión, la radio, el cine, etcétera. Digamos, y la sensación, y creo que esto es lo que aprendemos con el ejemplo de Beckett, que la plenitud del pluralismo no está solamente en la, digamos, en la capacidad de relación, digamos, con las distintas formas con los distintos medios, sino también tiene mucho que ver con la percepción de las diferencias, ¿no? Yo quiero invocar en este sentido a Aristóteles cuando propone aquella herramienta fundamental en su libro Metafísica, en el libro 10 de la Metafísica, donde Aristóteles habla de género próximo y diferencia específica, ¿no? Para producir, digamos, una intelección sobre los fenómenos del mundo, ¿no? En una palabra, ¿qué tienen en común? Nos diría Beckett con respecto a los medios. Bueno, en los distintos medios artísticos hay experiencia, en los distintos medios artísticos hay, por ejemplo, actuación en el cine, actuación en el radioteatro, actuación en el teatro. En todos ellos hay expectación, pero lo más interesante, nos diría Beckett, a partir justamente de esta suerte de elogio del pluralismo, lo más importante es también la percepción de las diferencias específicas, retomando los términos de Aristóteles, ¿no? Y algo que me parece fascinante en la carta, en la famosa carta en alemán del año 37, es que esa destotalización, ese pluralismo, al mismo tiempo que se registra en relación a la producción de los medios, también se registra en relación a los espectadores. Hay una reflexión sumamente interesante, y estamos hablando de un texto muy temprano, ¿no? Estamos hablando del 37, donde Beckett dice
las reacciones del público, especializado o no, se tornan para mí cada vez más enigmáticas y, lo que es peor aún, menos significativas, ¿no? Es muy interesante en ese sentido que el pluralismo no solo se daría por la relación con los diferentes medios y con las singularidades, la percepción de las singularidades de los diferentes medios, sino que también él registraría de manera muy avanzada una imagen de un espectador, digamos, emancipado, por decirlo así, un espectador que no sabemos qué es lo que hace. En un punto, digamos, es interesante ver que cuando polariza Rancière en su famoso libro sobre el espectador emancipado, polariza los posicionamientos de Artaud y el posicionamiento de Brecht, en realidad se está olvidando de poner en juego este posicionamiento beckettiano que nos parece fundamental para poder definir justamente esa idea de pluralismo. Digamos, ¿qué hace Beckett? Beckett diseña justamente para un espectador real la idea del enigma, para un espectador implícito, estructuras de estimulación, digamos, no dispositivos de vacío que estimulan al espectador a producir su propia elocuencia, ¿no? Poniendo en crisis esta idea del autor ilustrado, que es el maestro del espectador. Y finalmente, un espectador explícito, el de la Carta del 37, que dice, no sé qué hace el espectador, digamos, colocándose en el lugar del maestro ignorante, diría Rancière, pero lo más importante de todo dice, no sé si me importa, ni siquiera, ¿no? Bueno, y para cerrar, por cuestiones de tiempo, digamos, creo que es muy interesante no solamente registrar esta idea del pluralismo en los medios y en los espectadores de los diferentes medios, en lo que sería la percepción de los géneros próximos, pero también del disfrute de las singularidades, sino también otro elemento que aparece en la Carta del 37, que es la disonancia entre el medio y el fin, que me parece otro elemento absolutamente revelador. Digamos, hay un medio que sería el teatral, pero al servicio de un teatro que se desteatraliza, ¿no? Hay un medio que sería el literario, pero al servicio de una literatura que se despalabra, como dice en esa carta. O podríamos también intuir la existencia de un cine que se, digamos, en un neologismo un poco forzado, que se descinea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en una palabra, creo que si hoy estuviera Beckett con nosotros en la pandemia, nos diría, bueno, tenemos que poder disfrutar de manera pluralista, destotalizada, digamos, la diversidad de posibilidades en artes tecnoviviales, artes conviviales, artes liminales, buscando no solamente lo que tienen en común, en qué se parecen, sino fundamentalmente disfrutando sus singularidades. Por eso digo, creo que muy precursoramente la lectura de textos como la Carta Alemana nos organiza la mirada en el siglo XXI. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por estas provocaciones teóricas de las diferencias. Para terminar, pues, le damos la palabra a Luz María Sánchez y también recordarles que en YouTube, los que estén viendo por YouTube, pueden hacer preguntas también en YouTube, en esa plataforma, y para tenerlas y tratar de resolverlas al final. Luz María. Sí, Luz María, estás... Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Perfecto. Bueno, yo por alguna razón... Ahí ya no te escuchamos. ¿Me escuchan hoy? Ahí te escuchamos. Bueno, yo no... ahí ya no. Si pones... Quería comentar, lo que quería comentar, si todo está correcto, me interesó muchísimo lo que han estado comentando nuestros invitados en la mesa, en especial
creo que hay muchas lecturas en las que se puede hablar cuando lleguemos al momento del diálogo. Yo creo que esta disección que hacen de film es muy interesante y por supuesto todo lo que nos comenta Jorge es indispensable como para esta reflexión, ¿no? Yo creo que esa carta del 37, coincido, que es fundamental para entender un poco desde este momento temprano cómo Beckett estaba explorando las distintas plataformas. En mi caso, yo quisiera antes que nada hacer una especie de pues de explicar un poco desde dónde yo me acerco a toda la investigación sobre Samuel Beckett. Yo antes que nada me concibo como una creadora que también hace investigación a través del método creativo, práctica como investigación, y a partir de ahí es que me aproximo a distintos fenómenos que me interesan, y uno de ellos ha sido pues prácticamente de manera permanente desde antes de los 2000, el caso de Samuel Beckett, y especialmente cuando entré al universo Beckett por la puerta de Crap Last Tape. Yo tengo experiencia profesional en radio experimental en la ciudad de Guadalajara. Tengo también experiencia de alguna manera con televisión cultural en la Ciudad de México, en el Canal 22 Internacional. Y digamos que de alguna manera me acerco a Beckett como profesional de los medios, pero creadora dentro de estos medios. Lo debo de decir porque mi punto de vista no es el de un historiador, no es el de alguien que hace análisis del lenguaje, a pesar de que estudié literatura, de esa manera también es importante como considerar este tipo de perspectiva a la que yo de alguna manera contribuyo a la arena de la discusión sobre Beckett. Primero que nada, a mí me gustaría hablar en esta mesa en específico que estamos hablando de medios audiovisuales, que mi interés fue por el universo sonoro de Beckett. Yo considero que son obras de radio, pero porque es una coyuntura temporal, porque era en donde se hacía la experimentación en Europa, las grandes experimentaciones que bañaron todo el proyecto musical del siglo XX, el proyecto de música contemporánea del siglo XX, y las grandes experimentaciones en las artes visuales, pues se hacían de alguna manera en aquellos estudios de la televisión y estudios de la radio que para eso estaban concebidos. Ahora, quizás en este cambio al siglo XXI, y donde se están redefiniendo la función de todos estos medios de comunicación que eran nacionales, que hablaban una lengua, que llevaban el canon de cada país a distintos lugares, pues quizás tenemos que hacer una reflexión cuando estamos en este lugar ya casi sin fronteras, ¿no? Donde podemos estar en este momento en una conferencia en distintos puntos del globo al mismo tiempo, pues tendremos que volver a plantearnos esas cosas. Pero vuelvo al punto, Beckett tuvo la posibilidad de trabajar desde la radio porque había un proyecto institucional en la BBC en ese momento, y pudo también trabajar mucho más en la radio alemana porque también había un proyecto institucional relacionado con la exploración de los medios, y eso cualquier creador pues lo agradece de alguna manera y lo utiliza, ¿no? Quien no quisiera tener acceso a este tipo de medios. De hecho, una de las razones por las cuales el videoarte de alguna manera se estabiliza, digamos, como una forma para poder tener una expresión dentro del canon de las artes del siglo XX, es justamente hasta que se democratizan esos medios, es decir, todos aquellos artistas que no podían entrar a los grandes estudios como tuvo la oportunidad Samuel Beckett, y que entonces finalmente se democratizan esos medios y pueden entrar a utilizarlos para sus propias creaciones, ¿no? Cuando la cámara de video portátil, etcétera. Entonces no hay que tampoco perder de vista todo eso cuando hablamos de los medios en la obra de Samuel Beckett, porque yo creo que él sabía navegar muy bien ese tipo de situaciones, y el hecho que ya fuera un autor muy reconocido le permitía que todas estas reflexiones que hizo desde 37 las pudiera realmente llevar a los límites, que fue lo que hizo, considero yo, en la televisión y en el radio. En general, en mi punto de vista, Beckett entra siempre a estos medios con un esquema un poco más todavía dentro de los digamos, convenciones de los medios, ¿no? Para luego hacer lo que muy bien menciona y nos recuerda Jorge Dubati, que es esta
¿no? Separarse de aquello que era la norma, ¿no? Entonces lo hace con la novela, lo hace con el teatro, lo hace con la poesía, lo hace con el cine, como él lo menciona, con la televisión y con el radio. Entonces siempre la primera obra es como la más, digamos, no convencional, pero todavía condescendiéndole al lenguaje del medio que elige, para luego empezarse a separar, hasta quizás llegar a una situación mucho más abstracta, ¿no? A mí también lo que me interesó mucho, y de ahí vienen estas publicaciones que he hecho, es salir, ir a la abstracción, a explorar el medio en concreto y luego llevar ese aprendizaje. Ojo, no transmitir o traspolar una obra en un lugar en otro. Beckett siempre tiene la misma temática, digamos. Eso sí que lo lleva a todas partes, pero no lleva a Godot a la tele. Él no. Él aprobará, opinará, se molestará, pero él no lo lleva a la tele. Pero lo que aprende en la tele sí que lo lleva para las obras que después de los 60s hace para el escenario, que eso es lo interesante. Entonces, aquellas herramientas que aprendió en el radio y en los estudios de la BBC y tal, lo lleva a Crapless Tape. Crapless Tape no se puede hacer en radio. En radio hay que explicar que lo que estamos escuchando es un señor que arrastra la patufla por la casa y que eso que se oye como clac, 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 no son trastos de cocina, sino que son los rollos del sonido. No se puede llevar al radio si no se avisa, si no tenemos un narrador omnisciente que nos dice, crap, se va detrás de la cortina y bebe, y entonces ya se oye el glu, glu, glu. No se puede llevar crap al radio, pero crap surge del universo de la radio. Entonces, eso es una de las cosas que me entusiasma mucho del trabajo Beckett, porque entonces vemos cómo todos estos distintos lenguajes en los que aprende, porque aparte todos sabemos que se enganchaba en hacer relaciones estrechas con sus técnicos, saber bien cómo funcionaba la iluminación para después llevarlo a la televisión o al cine, saber cómo funcionaba toda la cuestión de los control rooms de la televisora para luego hacer un quad en blanco y negro. Ese tipo de cosas que solamente podía hacerlo como un autor embebido en su perfil de productor y de casi técnico, conocer muy bien la técnica de cada uno de estos medios audiovisuales, es lo que él realmente después puede llevar y trasladar a otros lugares. Ahorita que estamos produciendo, y con esto cierro mi presentación, la obra de Hey Joe, que lo tendremos el viernes a las 8 de la noche en esta especie de brinco entre Noruega, Italia y México, ahí también menciona lo que buscó desarrollar y que desarrolló muy bien en Play y que viene de tratar de hacer una lectura no dramatizada de todos los que caen para Irlanda, el manejo de la luz. En Joe, en la producción de 1989 de Alemania, hay una luz aquí arriba de Joe, que cada que tenemos la voz en esa producción de Billy Whitelaw, está la luz parpadeando para que le quede claro al público que esto no está dentro de la cabeza del personaje, que esto está afuera y tiene una representación física. Esa luz viene desde que trató de trabajar con un joven director irlandés para llevar todos los que caen a el teatro, sin condescender. Él como autor no quería que se hiciera una presentación teatral, entonces le dijo, utilicemos la luz para los actores. De ahí sale Play, ya él retoma esa idea que le da al director, y luego tenemos esta luz parpadeante en distintos espacios. Entonces ese es el camino que a mí me interesa mucho, y esa es mi manera de explorar a Beckett, y eso es mi contribución, tanto para la arena general de el mundo beckettiano, como para, en especial, esta mesa a la cual, pues, agradezco muchísimo a Ricardo García Arteaga que me haya incluido, para dejar la parte de ser gestora y realmente poder contribuir con algo que me entusiasma tanto. Gracias. Pues muchas gracias, Luz María. Creo que esta visión desde la creación y desde que lo que él encontraba en algunos medios lo llevaba a los otros es importante para a lo mejor en estudios posteriores o a la creación misma, ¿no? Yo quisiera englobar algunas preguntas que me fueron surgiendo, ¿no? Para aquel que lo quiera contestar, no hacer una específica, porque la reflexión que ahora me lleva es por qué no se hacen más experimentaciones en el radio, ¿no?
¿Qué pasa con este medio? O sea, ir medio por medio, ¿no? ¿Qué pasa con este medio que solo lo utilizamos la mayoría de las personas mientras estamos manejando, digamos? La radio es difícil que uno llegue a su casa y escuche radio, al menos que sea algo muy especial, ¿no? O lo escucha el radio por medio de la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la radio actualmente? ¿Y qué pasa con la televisión? Si en la televisión siempre se dijo que se podía hacer arte o no, o si las últimas series, Dark, por ejemplo, esta de Netflix, llega a tener cosas de arte o no. No sé si alguien quiera abordar esto. Es para todos, es la reflexión, ¿no? Ricardo, entonces, si querés yo diría algo, si te parece, pero no sé, ¿puedo, sí? O, sí, no, adelante. Vamos. Perfecto. A ver, nosotros tenemos un tema muy, muy fuerte con Beckett, que es el tema de los derechos, el tema del pago de derechos. Sí. Entonces, muchas veces hay enorme interés por hacer, por ejemplo, por hacer sus obras breves, pero en Buenos Aires, por ejemplo, se trabaja mucho con la forma de producción independiente, claro, lo cual implica muchas veces que cuando se pide un derecho para hacer, no sé, Esperando a Godot, por ejemplo, quien da el derecho se imagina que vamos a trabajar ante una audiencia de 1000 espectadores y en realidad por ahí tenemos una sala de 80 espectadores, ¿no? Es decir, por un lado está el tema de los derechos, que creo que nos pasa con otros autores también. Por ejemplo, en Argentina, cada vez que se hace Bertolt Brecht, se hace solapadamente, o cada vez que se hace Tennessee Williams, se lo reescribe para que no se note que se está haciendo Tennessee Williams, ¿no? Tenemos un ejemplo muy interesante en una obra sobre el círculo de tiza caucasiano que hicieron Walter Jacob y Agustín Mendilarzu, que es justamente, están por hacer el círculo de tiza caucasiano y les avisan que hay una persona, un representante de Argentores, que es el organismo que controla el tema de los derechos, en sala, entonces salen a hacer la obra totalmente deformada y cambiada para evitar un problema legal e incluso la prohibición de la obra. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante, ¿no? Si tuviéramos un acceso más libre a los materiales, habría una enorme proliferación de esos materiales, ¿no? Generalmente nosotros hemos visto, no siempre, hubo casos en los que sí se hizo a público, digamos, pero hemos visto, por ejemplo, las obras breves de Beckett, pero hechas en los estudios y sin que se supiera en términos de cartelera. Y el otro, digamos, el otro tema que creo que es importante es el tema de digamos, de la necesidad digamos, ¿cómo se dice? De pedir que se autorice la adaptación. Es decir, si de pronto uno quisiera hacer, por ejemplo, Esperando a Godot, no solo tiene que pagar los derechos, sino que además lo quiere hacer en radio, suponete, tenés que hacer un trámite de autorización para que esto se pueda hacer. Entonces, a veces hay una suerte de utopía respecto de posibilidades artísticas que luego el campo teatral les pone un freno, o el campo artístico les pone un freno, fundamentalmente por el tema legal, digamos, de los derechos, ¿no? Mira, yo te podría dar un ejemplo muy interesante que es lo que pasó con el periférico de objetos, por ejemplo, ¿no? Que yo lo disfruté muchísimo, ese espectáculo, lo vi varias veces, éramos muy poquitas personas los que lo íbamos a ver, todavía el periférico era una suerte de grupo secreto, no había llegado, digamos, a el estallido que le da Máquina Hamlet, ¿no? En el año 95. Pero los va a ver un representante de Beckett y les pide que saquen la palabra Beckett. O sea, finalmente el espectáculo quedó como variaciones sobre B larga 3 puntos, digamos, ¿no? Entonces creo que hay ahí también un campo muy interesante de tensiones. Por ejemplo, en el caso de Bertolt Brecht, que creo que es pertinente nombrarlo para ponerlo en relación con Beckett, no es solamente el problema de los derechos, sino también tal vez el problema de la derecha, no sé si me explico.
Es decir, la derecha que controla los derechos de Bertolt Brecht, ¿no? Un autor supuestamente asimilado o tradicionalmente vinculado a un pensamiento de izquierda, que de pronto aparece legalmente regulado por los derechos de la derecha, ¿no? Bueno, eso quería decir. Por supuesto hablo del campo teatral argentino, que es el que conozco, ¿no? Hola, no te escuchamos, Ricardo. ¿Me quieras comentar algo sobre estas experimentaciones que tú haces en el radio con los sonidos, pero que no llegan a mucha gente, o mucha gente no se dedica a estas experimentaciones, ¿no? O sea, nos queda muy lejano, la radio solo la escuchamos en el automóvil. ¿Cómo ves tú esta experimentación con los sonidos, digamos? ¿Eso es una pregunta para quién, perdón? Para ti. Ah, perfecto. Es que como te estabas muteado, ya solo escuché la pregunta. Sí. Pues mira, yo creo que un poco, digo, me gustaría abonar algo en el cuestionamiento, sí, que creo que es muy importante antes de que cerremos la mesa, que hace sí, Jorge Dubati acerca de los derechos y las adaptaciones, porque eso sí, lo hemos visto aquí en México, lo hemos visto en todas sí, partes, y sí, también hemos visto situaciones que, debo decir, el año pasado, el 2018, cuando hicimos el cuarto congreso de la Samuel Beckett Society, que fue el primero que se hizo en lengua hispana, en una lengua en español, no le contestaron de alguna manera, no hubo una respuesta formal de parte de los que manejan los derechos de Beckett a nivel comercial a la gente de Trinity College cuando les dijeron que esto se iba a hacer en México. Y tuvimos que cancelar el Words and Music, porque ya teníamos el CD Feldman, pero no teníamos una respuesta, ni siquiera una respuesta. Entonces, aquí estamos hablando de un problema que no sé si sea estructural y que para eso sirve un proyecto, digo, y con eso ya regreso a la pregunta de Ricardo, pero creo que lo deberíamos de considerar y quizás plantearlo como una cuestión que pudiera ser conclusión de esta mesa y conclusión del Congreso, ir sumando conclusiones, porque la función de Beckett México, donde tenemos estos enlaces Argentina, México, España y otros países, hemos tenido enlaces con Colombia, con distintos países, nos puede ayudar a establecer un tipo de discusión distinta, porque no es posible que ni siquiera te contesten el correo electrónico y canceles todo tu evento porque nadie te contestó. Estamos hablando de una cosa que va, creo que mucho más allá, y no me gustaría ponerle nombre en esta mesa porque entonces ya nos vamos a algo que tendríamos que abrir una mesa quizás solamente para cuestiones legales. Sería muy interesante el escenario, ¿no? ¿Cómo hacen los demás, no? Entonces, volviendo un poco a la parte del arte que estabas comentando, Ricardo, yo creo que una de las cosas muy interesantes cuando pensamos en un Beckett, y para los artistas que están trabajando con estos temas, es poderse meter dentro del autor. O sea, a Beckett lo podemos analizar y diseccionar desde las distintas disciplinas que queramos, pero realmente hasta el momento que queremos empezar a montarlo y hablarlo, mencionarlo, corporeizarlo, por así decirlo, es que te empiezas a dar cuenta del alcance, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, poderlo llevar, poderlo producir, que creo que es un poco lo que estamos haciendo ahora para el viernes con Hey Joe, donde mi punto de partida es esta que les comentaba yo, la de la producción de 1989, donde está la voz de Billy Whitelaw, que la pide monótona, nos recuerda a Rockabye, nos recuerda a Not I, ¿no? Esta voz monótona, con un ritmo permanente, y en especial esta actriz con la que él prefería trabajar, lo hace casi como si fuera una voz de computadora, casi yo creo que sin mover la cara, para poder lograr ese efecto, porque no son efectos digitales como los que tenemos ahora. Entonces, poderlo lograr solamente con la pura dicción es muy complicado, ¿no? Para mí, en ese sentido, yo creo que los medios se están replanteando. Definitivamente, los medios nacionales
no son en 2020 y 2021 lo que fueron en 1989, en 1974 o en 1965. La recepción era distinta. Aún así sabemos por Jonathan Viñols que la recepción de las obras de Beckett era mínima, era 3 personas, 4 personas. O sea, había distintas maneras de medir, pero sí se sabía que era un espectador reducido. Y en ese sentido, pues también a nosotros nos toca hacer una reflexión a los creadores, quisiera decir, a los curadores, a los historiadores, cómo podemos hacer estos replanteamientos, porque nosotros ahora le ponemos una atención que también es muy reducida a Beckett. Beckett no es Joyce, Beckett no trae 5,000 delegados al país, ¿no? No ese es el caso. Y sin embargo, aún ahora Beckett tiene una atención relativamente reducida. Pero ¿qué pasa con los creadores de hoy? ¿Qué pasa con esos? ¿Quién los estamos escuchando nosotros? Quizás están en la misma circunstancia que estuvo Beckett tratando de trabajar en los medios de comunicación en su momento. Aparte que ahora ya no tenemos ese problema. Ahora tenemos el problema que, como yo, ahora mi audio. Pero entonces, pues Beckett no podía escuchar la BBC desde París. No le llegaba la transmisión. Entonces, tenemos ese tipo de situaciones y yo creo que en ese sentido, este tipo de iniciativas, lo comento porque pues ha sido de verdad que en estas circunstancias una hazaña poderlo sacar adelante, el poder tener siempre un eje para involucrar a los jóvenes, no es nada más difundir la obra de Beckett entre los jóvenes, sino conminarlos a que la produzcan y que vean que tiene un grado de dificultad que sigue siendo muy válido para el siglo XXI. Sí, creo que obviamente pues sabemos que para conocer a un autor hay que ponerlo en escena, hay que y ver cómo se resuelve, ¿no? O sea, por qué hace lo que hace y por qué pone las circunstancias como las pone. Una pregunta para Paula y Eugenio. Si ustedes ven en esta experimentación que hace o deleite o recreo que hace con film, porque yo creo que era un gusto, él tenía ese gusanito de hacer una película, o sea, un corto, y por fin lo hizo, ¿no? O sea, y después ya no hizo más, ¿no? Pero ¿qué es lo que aprendió Beckett, como dice Luz María, que pudo haber llevado a los otros medios? ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva? Yo creo, en términos más generales, que me da la impresión, digamos, por lo que hemos visto después en la obra televisiva de Beckett, que muchos de los procedimientos, inclusive de algunos elementos semánticos que pone en juego en film, se expresan luego en su obra televisiva, ¿no? Por ejemplo, esta referencia al espacio cerrado con la que nos interesaba trabajar en la ponencia, nos quedó afuera, pero es muy claro cómo se observa, como decía también Luz María, con un grado de abstracción mucho mayor, ¿no? En las producciones televisivas, en Quack, por ejemplo, ¿no? En ese espacio cerrado y en ese conjunto de personajes atrapados en el espacio. Ese es un elemento que por lo menos nosotros identificábamos. Y en relación a lo que se comentaba antes, a mí me parece atractivo observar cómo la capacidad de Beckett, y en ese sentido, digamos, el legado de Beckett sigue siendo absolutamente fundamental, ¿no? para pensar la práctica artística en términos generales contemporánea, y es su capacidad para forzar al límite el medio sobre el cual está trabajando, ¿no? Eso que se observa de manera muy clara en su teatro, pero que también en film es evidente, ¿no? La decisión de construir un relato acerca del horror de ser percibido y de hacerlo a través de un medio que se basa justamente en la compulsión por mirar, por percibir, ¿no? Ese juego, que de nuevo me parece que es también, de alguna manera, un elemento de las paradojas que pone en juego Beckett en su obra y que tanto pareciera disfrutar, creo que es lo que constituye un elemento de resonancia muy fuerte, ¿no? para lo que fue la producción artística posterior, ¿no? Y que aún hoy, digamos, la seguimos observando con ese grado de admiración, me parece.
Yo quería comentar dos cositas si tenemos tiempo. Por un lado, un dato de color, pero como siempre tengo que llevar agua a mi molino y si veo que aparece algo de lo judío o algo vinculado al teatro judío en alguna obra, tengo que mencionarlos. Les pido disculpas, tal vez es un poco tirado de los pelos, pero leyendo sobre la película, leí varias referencias a que una de las primeras opciones para el protagonista, que finalmente termina siendo Buster Keaton, digamos, él no es la primera opción de Beckett y de Schneider, y una de las que sí es primera opción es Ciro Mostel, no sé si lo conocen, es un actor cómico judío, su papel más conocido que lo hace en el 64, es decir, seguramente ese es el motivo por el que le dice que no también a Beckett, es la obra El violinista en el tejado, él hace el personaje de Tevye, el lechero, ¿no? La famosa obra de Sholem Aleichem que llevan al musical de Broadway. Este es el actor que hace el personaje protagonista. No sé si es por eso que le dice que no, pero bueno, coinciden las fechas y pensaba que qué distinta hubiese sido la interpretación o qué otras lecturas nos podría haber generado esta misma película si no hubiese sido Buster Keaton, digamos, toda esa dimensión, todos estos sentidos que se abren a partir de su texto estrella y todo el análisis que expuso Eugenio, no hubiese estado. Y por otro lado hubiese aparecido este actor muy característico judío que hizo muchas actuaciones dentro del teatro Yiddish en Nueva York, actuó en Yiddish, así que venía de su universo, y que además, posteriormente, encarnó a este personaje emblemático del mundo judío que es Tevye, y además en una obra donde la persecución, digamos, la misma persecución que sufrió en la película, está dada por, bueno, la violencia en el imperio zarista, el antisemitismo, las persecuciones a los judíos. Y creo que hubiese sido, para mí, obviamente, pero creo que para el público más amplio, inevitable leer algo de eso en la película, ¿no? De alguna manera el texto estrella de Ciro Mostel lo hubiese terminado permeando también film, ¿no? Eso como, bueno, un poco un dato de color. Y por otro lado, retomando... Sí. No. Iba a pasar otra cosa. Dale. No, quería retomar un poco estas reflexiones de cómo, que un poco también se comentó ayer en la conferencia del doctor García Arteaga sobre la actualidad de la obra de Beckett, ¿no? Y cómo nos interpela o no, y cómo es nuestro contemporáneo, y muchos de sus planteos siguen vigentes al día de hoy. Yo pensaba cuando veía esta película, ¿no? Y en esta agonía de ser percibido, en esta versión de ser percibido, y solo existir en la medida en que somos percibidos, algo muy interesante para pensar la situación de la pandemia hoy y cómo todas nuestras interacciones sociales prácticamente, por lo menos durante los meses más fuertes del aislamiento y de la cuarentena, se dieron a través de la pantalla, digamos, y del ser mirados por otro, ¿no? Obviamente en un momento de explosión de las redes sociales como es hoy en día, esto creo que adquiere mucha más vigencia, o sea, solo existimos en la medida en que somos vistos por otros, que posteamos una foto en Instagram, que subimos una historia por un lado. Y eso exacerbado en la pandemia, con esta cámara que nos mira, ¿no? Adentro de nuestras casas, un poco en lo que sucedía ayer que yo les contaba en mi cuarto con eco, ¿no? Digamos, y algo de la intimidad de mi propio cuarto cerrado, que de golpe se ve, ¿no? Observado, interpelado por esta mirada de ustedes y del público que está en YouTube en este caso y que queda registrado. Y además, por último, un poco esto es una lluvia de ideas, ¿no? Que me dispara el visionado de la película y bueno, lo que se discutió en la mesa. También el cuerpo fragmentado, ¿no? Que es algo que aparece mucho en muchas obras de Beckett y cómo en la pantalla, digamos, hace meses que los registros de nuestro ser es de los hombros para arriba, ¿no? Digamos, si hay algo del registro que quedó de nuestros seres humanos en estos meses que es fragmentado completamente, ¿no? El resto de nuestro cuerpo no interviene. Bueno, me parecía interesante cómo esto tenía actualidad también para pensar nuestras circunstancias actuales. Muchas gracias, Eugenio y Paula. Tenemos una pregunta del público en YouTube. Naomi Brendon nos pregunta, ¿cómo podríamos despertar el interés del público hacia estas nuevas hibridaciones y experimentaciones, específicamente las aplicadas a la obra de Beckett, utilizando los medios audiovisuales? No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Cómo podemos despertar este interés? Bueno, a mí me gustaría decir que quizás ahí es donde podríamos abrir la discusión o el diálogo con Jorge acerca de ello, porque ¿cómo llevas a Beckett a los medios si ya los medios están completamente rebasados? O sea, pensemos, por ejemplo, en Crap Last Tape, que, insisto, no es para radio ni para televisión, puede ser llevada, ¿no? Se han llevado al cine, etcétera, lo que tú quieras, pero
si ya él mismo está contemplando que bueno, quizás ahí ya Beckett era profético, ¿no? Porque vamos a tener el revival de las cintas, ya tenemos el revival de los viniles, yo estoy viendo que hay revival de los cassettes, de los pequeños y los grandes, y bueno, eventualmente quizás, ojalá, porque a mí ese medio me encantaba, tengamos el revival de las cintas de carrete abierto y de estas máquinas tan de 4 tracks, 8 tracks, eran encantadoras. Pero realmente una vez cuando se analiza esta obra en el momento en que se fue hecha y en la primera, los primeros 10, 15 años de vida de esa obra, pues ya estaba casi, es difícil montarla y se ha discutido mucho, porque esa es la máquina que se ve como el futuro, y lo dice él, en algún lugar del futuro y tenemos la máquina. ¿Cómo llevamos eso sin que se sienta? Es como Blade Runner, que ya también se nos ha quedado pues vieja, ¿no? ¿Cómo hacemos Beckett en el presente con medios? Le hacemos caso al texto y adaptamos esa máquina a una máquina que no conocemos para que se entienda que es el futuro y que Crabbe está aquí y está viendo al futuro. ¿O nos vamos a hacer una obra del siglo pasado que al rato va a ser nuestro Shakespeare del siglo XX? No sé si me entienden. Es muy interesante porque entonces entra lo que comenta Jorge. Hay que adaptar. No nada más es el lenguaje, necesitamos hacer nuestras traducciones porque no es el lenguaje del siglo pasado de los grandes traductores de Beckett al español, necesitamos hacer nuestras propias propuestas, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí podríamos hablar de ello. Nosotros vamos a tener a Matías Battingston en la mañana, para hablar justamente de las traducciones que está haciendo ahora, y el viernes a Martín Bauer para hablar justamente de todas estas posibilidades de llevar ese contacto del Beckett con música, con escena, con una serie de cosas. Claro. Nos va a hablar de esta obra nueva que hizo con teléfonos celulares de Rockabye. Entonces, ¿cómo hacemos sin entrar en este espacio que nos comenta Jorge muy puntualmente de las adaptaciones? No nada más los derechos, los permisos, sino adaptar. No sé, lo pongo así, una reflexión como muy concreta, ¿no? Sí, no, muy bien. Yo creo que tenemos un recurso, como una especie de treta, por decirlo así, que es el tema de la posibilidad, digamos, la poética de Beckett es tan potente que excede los textos de Beckett, ¿no? Hay algo de Beckett que instauró, como diría Foucault, una discursividad que excede sus textos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en Argentina tenemos muchas veces espectáculos que sin provenir de textos de Beckett parecen espectáculos absolutamente beckettianos, ¿no? Claro. Yo pienso, por ejemplo, en algunas cosas que dirigió el maestro Miguel Gerberov, por ejemplo, para dar un caso. Entonces, creo que ahí tenemos una estrategia muy interesante, ¿no? Que es ampliemos la discursividad beckettiana y no necesariamente quedémonos atrapados por el tema de las autorizaciones y las cuestiones legales. Y por otro lado, creo, respondiendo a Naomi Brandon, yo diría, tenemos que trabajar con los espectadores, no solamente como sujetos de derecho, sino también digamos, generando formación de los espectadores, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes que puede tener, digamos, la aproximación a estos lenguajes de futuro, llamémoslos, si bien yo pienso que estamos en una especie de sopa cuántica, ¿no? Por lo menos el campo teatral de Buenos Aires funciona como una sopa cuántica, no aparece tanto esta idea de la progresión hacia los nuevos lenguajes, ¿no? Y tiene mucho que ver esto con lo que decía antes Luz María en relación a volvió el cassette, volvió no sé, el Super 8, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos una necesidad de formar a los espectadores, de armar masa crítica con los espectadores, y por eso creo que es interesante generar, por ejemplo, en las escuelas de espectadores o como se llamen los espacios, un trabajo sobre Beckett. Eso es indudable. Nosotros, por lo menos en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, estamos trabajando Beckett todo el tiempo, más allá de que esté o no esté en escena, o a veces inspirados en espectáculos que no son estrictamente beckettianos, pero sí responden a esta instauración de discursividad beckettiana, ¿no?
Sí, quizás pensando en esto que han dicho Jorge y Luz María, en este revival de las tecnologías, también explorar un poco el celular como elemento exploratorio. Todo el mundo tenemos un celular, una cámara, sin embargo, no todo el mundo se atreve a experimentar con eso, ¿no? Entonces, siempre ha sido un problema el arte para unos cuantos o el arte masificado, que si se puede o no se puede. Eso es un tema también muy amplio, pero sí tendríamos que irnos por estas obras, ¿no? Una obra que vi en Jalapa, inclusive en una muestra no era representativa de la muestra, que nos parecía muy interesante, era en un lugar lleno de basura, con gente que llegábamos 20 espectadores, nos sentábamos incómodamente y empezaba los textos de final de partida, pero desmembrados, pero llegaba el espíritu beckettiano, ¿no? O sea, estas experimentaciones que no es el texto, sino puede ser la discursividad del texto puesto en escena, ¿no? Estas experimentaciones que son muy interesantes sobre Beckett, ¿no? No sé si quieras decir algo, Eugenio, sobre este tema de cómo reactivarlo a Beckett en escena o en otros medios. La verdad es que no sé. Digo, quiero decir, no, me genera una enorme incertidumbre pensar en términos programáticos. Yo creo que, digo, si tuviera que pensar en algo, y hablo también más desde el lado de mi experiencia práctica también, el contacto y el encuentro con Beckett fue enormemente estimulante, siempre, y en mis épocas de estudiante también. Entonces, yo creo que, digamos, ahí el contacto tal vez tiene que ver más sencillamente con aproximarse a la obra que con otra cosa. Digo, me parece que irradia de manera muy, muy contundente procedimientos, formas de pensar, el teatro, la interacción con otros medios, ¿no? Digo, un aspecto que nosotros en la cátedra con Jorge trabajamos mucho y que está muy presente, digo, en la obra de Beckett, que tiene que ver con la liminalidad, digamos, con esto que nombrábamos un poco antes también, ¿no? De tensionar los límites del medio sobre el cual está trabajando. Pero la realidad es que no, digamos, no sabría pensar en términos de decir, bueno, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer en concreto? Muy bien. Paula, ¿querías comentar algo? Sí, yo tampoco tengo ninguna propuesta muy clara. Yo sí podría responder. Más que nada incertidumbre. No, lo que simplemente como nota optimista y positiva, también un poco tomando lo que decía Eugenio de nuestra experiencia como docentes en la cátedra, donde se ve Beckett, es que entre los alumnos y alumnas tiene una llegada fuertísima, digamos, despierta muchísimo interés. Muchos alumnos y alumnas eligen Beckett para presentar en examen final, que tienen que elegir un autor de todos los que vimos en la cursada, y muchos eligen presentarse con Beckett, digamos. Creo que en ese sentido hay motivos para ser optimista, que bueno, que no es un autor que perdió vigencia o que ya no despierta interés. Creo que sí, y que bueno, que todas estas propuestas que están saliendo en la mesa pueden ser muy efectivas para llegar a los jóvenes, ¿no? Le doy la palabra a Luz María, que creo que tenía una propuesta concreta. Sí, ya sí. Antes de Luz María, queríamos, si la gente nos quiere preguntar algo, lo puede hacer. Estamos por terminar esta mesa, entonces nos los puede preguntar ya sea por YouTube o por este chat. Sí, Luz María. Sí, no, yo lo que les quería decir es que yo sí tenía la respuesta a lo que preguntaba Ricardo García Arteaga. Entonces era como, ¿no? Un poco... Pero no, lo que justamente Beckett este año todo es televisivo, todo es televisivo. Entonces estamos haciendo una plataforma en colaboración con Fixstream, que justamente están tratando de abordar desde antes de la pandemia una manera de llevar ficción en línea. Y se ha convocado, se hizo un concurso nacional para jóvenes estudiantes y egresados de las carreras de artes escénicas y artes digitales, así como artistas independientes, para que llevaran la obra de Joe. Se hizo una selección, se les dieron
cursos de capacitación en esta plataforma que le da prioridad a la telefonía celular, es decir, no estamos con cámaras tipo cine en una locación tipo cine, sino que es con celulares en estos como planos secuencias que te permite el celular y este acercamiento personalizado. Y de ahí se hizo una selección y las mesas con los jóvenes directores son en la mañana, a las 11 de la mañana, y por la noche a las 7 tenemos el programa donde veremos estos resultados. También se convocaron a reuniones de a agrupaciones de profesionales para que trabajaran. También ellos están trabajando con la obra de Quad, los jóvenes del Jan Beckett están trabajando con la obra de Joe, y yo misma con el músico y artista visual John Duncan, así como con el artista sonoro Frank Ekeberg y con el cámara, que es Alex Galway. Estamos armando este proyecto con telefonía celular desde Italia, Noruega y México. Y entonces, yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que si queremos realmente llegar a una generación que creo que para los que nacimos en el siglo XX es evidente, es el celular y lo que siga del celular. Si no entramos a la programación de contenidos reales, el lenguaje de programación y el hardware que utilizan estos jóvenes, nos vamos a quedar anclados en el siglo XX, aunque nos consideremos muy siglo XXI. Eso me queda claro, tanto para los contenidos en medios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí puede ir. Y una de las cosas que comentaba Lucas Margarita, justamente entre las preguntas que nos hizo varios como comentarios que complementaban lo que hablábamos, Lucas va a estar en varios paneles también y discutiendo este tipo de cosas, era que no hay que traicionar la poética o la estética beckettiana. O sea, sí tenemos el conflicto de los derechos, sí hay toda la parte creativa de la adaptación, pero también hay que respetar esa estética y esa poética beckettiana como para poder realizar ¿no? Llevar estos lenguajes a los distintos puntos. Entonces, pues eso es lo que yo quería comentar acerca de la posibilidad de los celulares. Muy bien, no, pues muchas gracias, Luz María. Y para terminar, no sé si cada uno podría decir algunas conclusiones para terminar la mesa. Podemos empezar con Paula, si quieres hacer un comentario final para cerrar. No, bueno, primero que todo agradecerles a todos sus comentarios, exposiciones, la verdad que muy interesante y abrió para muchos lados que no hubiese esperado, ¿no? Con el título de la mesa o la propuesta inicial y finalmente terminamos hablando de muchas cuestiones de actualidad y que nos sirven para pensar nuestra situación actual, que creo que es un mérito, ¿no? De vuelta de la obra de Beckett que pueda dar lugar a reflexiones que nos sirvan para pensar el hoy y no simplemente pensar su poética, digamos, o algo más histórico, ¿no? En ese sentido creo que es algo para destacar. Y bueno, me alegro de que existan estas propuestas también, y yo particularmente no vengo tanto de la praxis artística, por eso, bueno, también es limitada mi posibilidad de aportar en ese sentido, pero creo que todas estas propuestas que surgieron realmente tienen una posibilidad de futuro muy grande y creo que sí, que las nuevas generaciones, bueno, el celular, todas estas cuestiones pueden ser medios, pero en el fondo lo interesante es que esta obra sigue interpelando, ¿no? La cuestión del medio, bueno, habrá que resolverlo, pero la potencia de la obra de Beckett sigue en pie. Muy bien. Eugenio. Yo nada más quería, obviamente, agradecerles a todos ustedes, pero también, ya que lo nombraron, quería agradecerle a Lucas Margarit por la referencia a Murphy como antecedente del ensimismamiento y de lo que estábamos trabajando dentro de la ponencia, que me parece que es una referencia muy certera. Obviamente, digo, viniendo de él, que es un gran especialista en Beckett, me parece que es una referencia muy, muy clara para pensar esto que trabajábamos en la ponencia, ¿no? Muy bien, gracias, Eugenio. Jorge, si quieres hacer un comentario final. Bueno, por mi experiencia dentro del campo teatral de Buenos Aires, es muy difícil este tema de respetar a Beckett, ¿no? Porque más bien lo que estamos observando es apropiaciones, digamos, lecturas, digamos, miradas que territorializan a Beckett, que lo amplían, que lo mezclan con otras cosas, ¿no? De hecho, si hacemos una historia de Esperando a Godot en la Argentina, por ejemplo, son tan diferentes y realmente creo que ese tema de
de la apropiación de los textos de Beckett también es muy productivo, es muy interesante, más allá de que para un especialista pueda agarrar y decir esto no cumple con determinada poética estrictamente beckettiana, pero me parece que si estuvieran acá, suponete, teatreros argentinos, estarían diciendo, no, a Beckett hay que apropiárselo, hay que territorializarlo, hay que hacerlo decir otras cosas, digamos, y creo que es un poco lo que está pasando en los campos teatrales, ¿no? Muy bien. Luz María, si quieres hacer algún comentario final. Sí, no se te oye. Iniciar audio. ¿Ya me escuchan? Sí, okay. ya. Sí, justamente, yo creo que este fue como el subtema que cruzó nuestra mesa, y que quizás si se hace si continuamos con estas sesiones del seminario Beckett, que sería interesantísimo, podríamos compartir este tipo de situaciones para también proponer una estrategia hacia las personas que tienen los derechos de Beckett, tanto a nivel comercial como a nivel experimental. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas de esas miradas, apropiaciones y lecturas que comenta Jorge tienen que ver con que muchas veces no nos autorizan el texto para trabajar con él, o no nos autorizan las adaptaciones. Entonces uno termina inspirado en Beckett, vamos a trabajar Hey Joe, inspirado en Beckett, vamos a trabajar Rockabye. Yo creo que sería una cuestión que creo que sí debería de ser parte de las conclusiones, que si nosotros, los que estamos trabajando Beckett desde el estudio, desde el análisis y desde la producción, pudiéramos articular una petición al State, no a Curtis Brown, al State, donde digamos, a ver, todos estos países tenemos estas problemáticas similares, ¿no? Eso, permitiría que aquellos que quieren inspirarse en Beckett trabajen con Beckett a partir de Beckett como una inspiración, que es muy, muy aceptable, muy respetable, que aquellos que quieren trabajar la obra de Beckett la puedan trabajar, la respeten, presenten nuevas propuestas, y va a permitir que, por lo tanto, el estudio de estos fenómenos, de estas aproximaciones, de estas lecturas de Beckett, de estas puestas en escena de Beckett, le va a dar también muchos elementos de estudio para todos aquellos que estén siguiendo lo que está pasando en nuestros países. Creo que eso es importantísimo, porque si no, como dice Jorge, vamos a terminar apropiándonos a Beckett para hacer algo parecido. ¿Por qué? Porque no nos autorizaron, o sea, por una cosa tan sencilla como esa, ¿no? No nos autorizaron la adaptación. Entonces creo que en ese sentido, una conclusión de esta mesa, yo lo que propongo es que sí es necesario compartir este tipo de problemáticas, encontrar una estrategia conjunta y poderla plantear, porque es importantísimo poder, respetando su poética, poderse acercar a estos textos y contar no nada más con la autorización, hasta con el acompañamiento. Creo que eso es muy importante. Muy bien, pues se queda como conclusión de esta mesa trabajar conjuntamente sobre estos derechos de autor y la discusión de las reapropiaciones también, ¿no? Apropiarse también es válido, digamos, ¿no? O sea, estas dos propuestas de trabajar con Beckett, con derechos y reapropiarse. Pues vamos a terminar la mesa. Agradecemos todas las ideas que ha vertido todos nosotros, en Paula, Eugenio, Jorge, Luz María. Muchas gracias por la participación y nos llevamos muchas cosas para seguirlas trabajando. Y antes de terminar, quiero invitarlos a la siguiente mesa, que va a ser a las 16 horas, que es a las 4 de la tarde de México, Catástrofe, la obra teatral de Samuel Beckett y su relación con la pandemia de COVID-19. Participarán directores mexicanos, Sandra Félix, Noé Morales Muñoz y Jorge Alberto Gallardo. Modera Sarif Ovalle. Esto es de las 4 a las 5:30. Y a que sigan conectándose con Beckett México. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a vos, Ricardo, gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, gracias a todos.